Don Oscar Izquierdo, quien es el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos el espacio, sabemos que tuvo que mover también un poquito la agenda para poder estar con nosotros, pero le agradecemos. Don Oscar, primero lo que hemos hecho también con los otros diputados, pues darles un espacio para que puedan plantear ustedes mismos, para ustedes cuáles han sido esos logros, cómo o qué ha sido lo positivo de este trabajo durante los primeros años y tal vez principales retos. Don Oscar, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante estar en contexto porque es un programa que, por supuesto, tiene una gran audiencia y es una forma muy importante nuestra para podernos comunicar con los costarricenses. Así que muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes. Muchas gracias a usted, más bien, y pues adelante con su pequeño resumen ejecutivo. Bueno, podría iniciar hablándoles que en mi condición de diputado ha sido 3 años que creo han sido muy importantes porque he logrado obtener, por- eh, avanzar en distintos proyectos de ley que he presentado. He presentado alrededor de 35 proyectos de ley, de los cuales han sido aprobados en estos momentos 9 proyectos y yo tengo la esperanza de que se aprueben otros más pronto. Em, y bueno, me ha correspondido también ocupar la subjefatura de fracción primero y luego la jefatura de fracción los últimos 2 años y ahora pues los compañeros me han propuesto para que me reelija nuevamente y sean los 3 años consecutivos como jefe de fracción. Eh, y bueno, pues eso es una gran responsabilidad y también he sido presidente de la plena tercera desde que iniciamos eh, y ahora soy también presidente de la Comisión de Ambiente, de la cual he formado parte desde el momento en que ingresé. Y para mí ese es un tema muy importante porque yo pues soy un fiel creyente de la necesidad de la protección del medio ambiente y del desarrollo del país que vaya en armonía con el medio ambiente. Así que pues desde esa comisión he logrado trabajar con mucha gana y ahí venimos impulsando algunos proyectos de ley importantes como es el proyecto de ley de recurso hídrico, ¿verdad? Una ley que tiene muchísimos años de estar vigente y que ya pues ha sobrepasado toda eh, la historia de este país, ¿verdad? Prácticamente, porque es una ley bastante antigua que estamos obligados a ponerla a tono con la realidad actual y el futuro. Entonces, también hemos hecho un esfuerzo ahí. Y luego, como jefe de fracción, ya propiamente, creo que hemos hecho un trabajo arduo, eh, difícil, difícil, debo reconocer que es una situación difícil, inédita. La relación del Ejecutivo con el Legislativo ha sido muy complicada. Con el Judicial no así, ¿verdad? Con el Judicial ha sido una relación fluida, respetuosa, pero con el Ejecutivo sí ha sido muy difícil, pues creo que todos los costarricenses tienen claro el estilo particular que ha tenido el presidente de la República. Así que podríamos entrar a hablar un poco más en detalle, pero más bien no quisiera que ustedes me vayan eh, haciendo las preguntas que consideren y vayamos dialogando. Claro, no, más bien gracias por ese resumen y es el espacio que le estamos dando también a los diputados. Don Oscar, pues agregándolo aquí como fracción, ¿cómo ha sido la dinámica de ustedes en este tiempo, teniendo pues al presidente del Congreso también, ¿verdad? Entonces, pues eso no sé si para ustedes tiene mayor peso el hecho de que sea él quien está liderando la Asamblea Legislativa, la cantidad de diputados que también para ustedes pues es primordial. ¿Cómo ha sido también esa entonces conversación con las diferentes fracciones cuando necesitan plantear proyectos de ustedes y demás? Bueno, en realidad yo me he caracterizado por ser una persona que trato de tender puentes y desde ese punto de vista creo que hemos logrado tener una muy buena comunicación con todas las fracciones. Debo de reconocer que con todas las fracciones he tenido una buena comunicación y hemos logrado avanzar en bastantes proyectos de ley donde pues hemos tenido respaldo de distintas fracciones
Depende de cada proyecto de ley, pues así estaremos hablando del respaldo de las diferentes fracciones. Pero sí es cierto que hemos logrado tener un respaldo importante eh, y ha habido un respeto también de las otras fracciones hacia nuestra fracción en términos generales. Por supuesto que cuando hablamos de proyectos de ley, hay fácil viabilidad de aceptación de los proyectos. Cuando hablamos de control político, las cosas cambian y hay que ser totalmente honestos en eso. Cuando hablamos de control político, las cosas cambian. Estamos obligados a hacer un control político como corresponde y ahí, pues, a veces, como ha sucedido, ofrezco tender puentes y he recibido respuestas diciendo, yo lo que quiero es ponerle dinamita a los puentes. Entonces, eso hace que se dificulte muchísimo la labor de diálogo y de concertación. ¿Quién le ha Pero dicho eso, don Oscar? el presidente de la República abiertamente ha dicho, cuando yo ofrezco tender puentes, ha dicho, bueno, yo ofrezco ponerle dinamita a los puentes. Entonces, eso pues dificulta. Sin embargo, pues hemos tratado de tener una actitud, en mi caso, respetuosa, de buena comunicación con el presidente, con los ministros y con, por supuesto, la fracción parlamentaria de gobierno. No es fácil porque esa actitud, y como creo que es evidente para los costarricenses, es atípica del estilo tico que tenemos de solucionar los problemas, ¿verdad? Esa confrontación, ese ataque permanente hace que se complique a veces la buena marcha que debemos de tener en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, nuestra responsabilidad es tener control político y a eso no vamos a renunciar nunca. Don Oscar, en este periodo ya que falta para concluir la gestión, ¿cuáles serían tal vez los proyectos que buscarían impulsar desde Liberación Nacional y que tal vez no tienen ni siquiera que ser proyectos propios, sino lo que me refiero es proyectos que quieran ustedes sean vitales dejar aprobados antes de irse en el contexto que tenemos ahorita a nivel país? Bueno, mire, yo tengo que ser muy transparente. Hay proyectos de ley que el país está urgido en resolver. Proyectos de ley en materia de seguridad. Y voy a decirles, miren, hay un proyecto de ley que habla o que plantea la extradición, ¿verdad? Ese, en materia de seguridad, en la lucha contra el narcotráfico, es muy importante. Es un proyecto de ley que no es de Liberación Nacional, es un proyecto de ley impulsado por la diputada Pilar Cisneros. Y me correspondió, se creó una comisión, porque es una reforma constitucional, se formó una comisión que me correspondió presidir, y sacamos, y eso es yo lo menciono a menudo porque eso es una muestra de que cuando hay voluntad las cosas caminan. Me correspondió presidir esa comisión y sacamos ese proyecto en un plazo récord más o menos de 15 días. Y creo que eso demuestra que las cosas cuando hay voluntad, cuando se quieren hacer, se hacen. Ese es un tema vital para el país. Lo hemos hablado con las distintas autoridades en materia de seguridad y bueno, este es un proyecto urgente. Y bueno, pues creo que vamos a sacarlo y me parece que hay que hacer todo el esfuerzo. Hay otros proyectos como ejecución de la pena, que también es importantísimo y que hay que tratar de sacarlo. Claro. En fin, en materia de seguridad tenemos proyectos que para nosotros son vitales y vamos a seguir trabajando en función, porque en estos momentos el país está realmente en una situación de emergencia. Lo que estamos viviendo en materia de seguridad es de emergencia. Y aquí no es un asunto de discurso, es que los números hablan. Don Oscar, no hay nada. Sí. Don Oscar, una pregunta. El balance, por lo que le hemos escuchado, a ver, no es el óptimo, yo no sé, ese calificativo se lo voy a preguntar a usted. ¿El balance ha sido bueno de la Asamblea Legislativa? Es que si uno le pregunta a la gente, y las encuestas hablan de eso precisamente, la gente cree que el resultado del trabajo de la Asamblea es pírrico, es pequeñito, no impacta. Pero para ustedes que están allá adentro diciendo,
¿El trabajo es bueno? O sea, ¿a ustedes les ha ido bien? Yo considero que hemos hecho un buen trabajo. A ver, hemos aprobado alrededor de 425 proyectos de ley, ¿verdad? De distintas fracciones. Eh, no solamente la cantidad de proyectos, hay proyectos de ley importantes, necesarios para el país. Repito, en materia de seguridad hemos hecho un esfuerzo por aprobar proyectos de ley. Lo que pasa es que estamos frente a una situación inédita, o sea, un presidente que pasa permanentemente diciendo y hablando mal del trabajo que se hace en la Asamblea Legislativa. Bueno, el megáfono que tiene el presidente es grande y eso hace que la gente pueda creer en lo que el presidente está diciendo, porque además nos endosa responsabilidades que no corresponden. Entonces aquí se discuten proyectos de ley que no necesariamente vienen a resolver el problema inmediato que tiene la gente, ¿verdad? Pero don Oscar no está y dicen haciendo, que se resuelve. no están Yo le puedo haciendo, poner un ejemplo. sí, solamente por la partecita que usted dice de que el presidente le endosa a ustedes algunos problemas de imagen, pero no hacen lo mismo ustedes al endosarle a él la mala imagen que ustedes tienen, es decir, que por culpa de él ustedes tengan mala imagen. No, es que, vamos a ver, cosas concretas. O sea, el gobierno tiene que resolver el problema de la basura. Presentan un proyecto de ley que lo que habla ese proyecto de ley es de quitarle las potestades a las municipalidades para definir dónde puede haber un vertedero de basura o no. Eso no está resolviendo el problema que tenemos de emergencia de la basura. Bueno, entonces dicen que es que si no se vota eso, entonces no se puede resolver. Eso no tiene nada que ver con resolver el problema ahora. Sin embargo, desvían la atención y dicen eso. Así hay muchas cosas que en realidad es una forma de desviar la atención y de no asumir la responsabilidad. Pero en todo caso yo les digo, miren, hay que rendir cuentas. Yo les puedo decir, andamos como en 425 proyectos de ley aprobados. En materia de seguridad se han aprobado los proyectos de ley. Vamos a ver, se hizo una mesa de trabajo en materia de seguridad. Se establecieron 10 proyectos de ley como proyectos urgentes, definidos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial en esas mesas de trabajo. Bueno, se aprobaron, eso fue, en el último año se aprobaron de 10 proyectos de ley, se aprobaron 8, ¿verdad? Es decir, estamos cumpliendo a cabalidad. Pero mientras tanto, el narcotráfico sigue paseándose por donde quiera en ese país. Entonces, esto no es un problema de la ley. Es un problema de la actitud también que tiene el Ejecutivo para combatir la inseguridad que hay. Don Oscar, las relaciones entre la Asamblea Legislativa y el gobierno del presidente Chávez, evidentemente eso no tiene ninguna discusión, que no son las mejores. El camino es muy espinoso para estas relaciones. Sin embargo, y usted me desmiente si de pronto hago una afirmación que no tenga el suficiente criterio o peso. Escoger a don Rodrigo Arias de nuevo como presidente de la Asamblea no es insistir en una de las piedras en el zapato para no cederle a Chávez su confrontación permanente con el presidente actual de la Asamblea Legislativa. Ese puente que ustedes quieren tender no se rompe también un poco, siendo un poco, ¿cómo diremos? Tercos, perdón por la palabra, don Oscar, tercos en la necesidad de que don Rodrigo Arias sea el presidente de la Asamblea. Rodrigo Arias ha venido manejando bien la Asamblea Legislativa. Pueden haber oportunidades de mejora en cuanto al debate, al manejo del debate legislativo, pero la posición de Rodrigo Arias con relación a los temas políticos de fondo grandes en este país la ha sostenido adecuadamente. Posiblemente al presidente no le gusta, claro, pero tampoco le gusta nada de lo que hacemos en la Asamblea Legislativa. Y también ha sido realmente, la forma de expresarlo ha sido increíble, nunca antes vista. Entonces no habrá diputado que el presidente diga que esté de acuerdo con que ese diputado sea quien debe ser el presidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, La él había experiencia, dicho la que iba a trayectoria de apoyar Rodrigo a Arias alguien. ayuda mucho.
había dicho, don Oscar, y también aquí le lanzo la consulta a usted. Bueno, el presidente había dicho que apoyaba a alguien que se le opusiera a don Rodrigo Arias, y usted también, pues estaba apostando por este Lo puesto. pensó. Sí, a ver, en la misma transparencia, algunos compañeros de la fracción me plantearon que yo fuera candidato a la presidencia. Sin embargo, después de un análisis, consideré que no era el momento oportuno y que don Rodrigo podría ser la persona indicada por su experiencia política, por su trayectoria, por su conocimiento y porque se requiere una persona que tenga el aplomo como lo tiene él para poder salir adelante. Las diferencias que tiene con el presidente de la República, repito, o sea, del presidente he escuchado yo manifestaciones de todos los diputados, o de casi todos los diputados, realmente muy, muy grotescas, por usar un término suave. Esos que le propusieron a usted que se lanzara como candidato para presidir la Asamblea, ¿no querían a don Rodrigo? No, 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 no. Querían que fuera yo, pero no es que no querían a Rodrigo. ¿Y qué fue entonces lo que cambió para que la fracción se inclinara por apoyar nuevamente a don Rodrigo? Había algunos compañeros que querían que fuera don Rodrigo, otros que querían que fuera yo. Al declinar yo, por supuesto que todos están conscientes que don Rodrigo era un muy buen candidato. Así que al declinar, estuvieron todos de acuerdo en que fuera don Rodrigo. ¿Qué peso puede tener el nombre Rosalía Brown? Es una compañera que yo respeto mucho, y que está en todo su derecho, lógicamente, a ser candidata. En esto, pues, influyen distintos factores, ¿verdad? En las posibilidades de quedar electos. De los votos son lo más importante y, bueno, pues esto está definido hasta el 1 de mayo, ahí cuando pase la votación, porque la historia nos demuestra que a veces hay sorpresas. Sí, en este caso no creo que vayan a haber sorpresas, pero bueno, yo respeto mucho a doña Rosalía. Don Oscar, dentro de la Asamblea es una dinámica y sobre todo la hemos visto en las últimas semanas bastante interesante de cómo entran los diputados de un partido en un bus y después se van bajando a lo largo del camino en diferentes paradas. La fracción de Liberación, con la cantidad importante que tiene de diputados, creo que tal vez este periodo legislativo hemos podido ver como un común acuerdo casi que para cada uno de los pronunciamientos de los proyectos de ley importantes que se han discutido. ¿Cuál podría ser tal vez ese secreto o cuál ha sido el secreto para que sigan todos en el bus? A eso me refiero, que no haya una división, o al menos no se ve a nivel externo que haya una división dentro de la fracción. Bueno, yo creo que pasa también primero por la actitud de todos los compañeros de los 19, que tenemos una actitud donde debe privar la posición permanente de decir que tenemos que estar unidos. Y luego, pues a mí me ha tocado ir tejiendo el diálogo interno en la fracción como jefe de fracción. Se congeló. Se congeló la señal. Oscar, ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. está bien. No sé si me escucharon la respuesta. Sí, fue como la última frase que se le quedó nada más. Ok. Sí, en realidad me ha correspondido como jefe de fracción ir tejiendo un diálogo interno en la fracción para poder ir construyendo una fracción lo más monolítica posible. Y debo confesar que eso no es fácil, ¿verdad? Somos 19 compañeros que pensamos y tenemos expectativas, muchos en torno a proyectos de ley, muchos en ver cómo se les ayuda a las comunidades que representan, en fin, y eso es un tema que hemos logrado ir construyendo, pero eso obedece básicamente a que todos los 19 tenemos una actitud constructiva y con ganas de trabajar por el país.
Don Oscar, de que usted desistiera de que la fracción como tal diera el apoyo a don Rodrigo Arias, responde en cierta forma también a lo ocurrido el día antes, es decir, el miércoles. Esta decisión se toma el lunes. ¿Responde a lo sucedido con la convención del Partido de Liberación Nacional como una forma de demostrar que siguen unidos? No, no, hemos sido unidos los 3 años que vamos a cumplir. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de que en esa reunión estuviera presente el nuevo candidato de Liberación Nacional, pero esto no es nuevo. Nosotros venimos manteniendo, si usted puede ver, si don Rodrigo ha sido el candidato en todas las ocasiones. Yo fui su jefe de fracción con Katia Rivera de jefa, y ahora pues ya sería mi tercer año como jefe de fracción, o sea que es una posición que ha venido teniendo la fracción de mucha cohesión. ¿Por qué no cambiar también a la persona que está en este puesto, don Oscar? Si bien es cierto, pues sus compañeros le han pedido o se ha decidido que sea usted, ¿para usted no es necesario que haya una rotación, por ejemplo? Bueno, yo en realidad en esta ocasión ni siquiera les dije que yo pedía el apoyo para la jefatura de fracción. Eso nació de manera muy natural en la sesión, y, y pues es un poco incómodo hablar de uno mismo, pero pienso que consideran que hemos hecho bien las cosas. Don Oscar, dentro de todos los proyectos, y uno, pues obviamente que el de los proyectos que tengan que ver con seguridad para hacerle frente a la delincuencia tienen muchísimo valor, pero hay proyectos que tienen muchísimo valor también para el común de la gente en momentos cruciales, y uno de ellos es suyo precisamente, que ha enfurecido a los banqueros. No les gusta para nada ni pensar que los bancos tengan que asumir la posibilidad de pagar los fraudes. Ayer, en el programa Siento Esta, que Angie precisamente estaba conduciendo al aire, había testimonios de personas que en su momento fueron víctimas de fraudes. Contaron la historia, incluso una de ellas que decía que pensó hasta quitarse la vida. Es una tragedia, tragedias humanas terribles. Sí, una de ellas, incluso su esposo murió por una depresión producto de una estafa. Y cuando van al banco para poner la queja, buscar ayuda, las tratan de tontas. Es decir, la persona queda como la culpable. Sí. La culpable. Y el proyecto lo que busca, a ver si usted me ayuda a entenderlo un poco, don Oscar, es precisamente que los bancos, primero, ojalá y el mismo proyecto lo contemple, un trato humano a quien haya sido víctima de fraude. Pero segundo, que asuma el banco también una responsabilidad. Digo, tiene enfurecido a los bancos porque están diciendo que eso sería un desastre. ¿Cómo va ese proyecto? Sí, señor. Vean, dichosamente estuvieron ustedes en ese programa y pudieron escuchar testimonios, y pudieron escucharlo miles y miles de costarricenses que siguen el programa. Pero vean, yo me he reunido con ellos, y a mí me motivó a presentar este proyecto todos los testimonios que yo he escuchado de ellos. Y de mucha otra gente que no están dentro de esa organización que ellos tienen, pero que han sido víctimas de estafas. Punto número 1, a mí me parece que un banco que guarda el dinero de uno debe de garantizar un blindaje de los recursos. Y lo cierto es que esas estafas se dan porque la delincuencia tiene capacidad de penetrar los sistemas de seguridad de los bancos. Si no, no habría estafa. Total, bueno. Don Oscar, ayer tenía yo un testimonio de una señora a la que estafaron mientras le estaban haciendo una cesárea para atender a su bebé. Exactamente, recuerdo ese caso. Ni siquiera acceder, es que, y qué dicha que usted lo menciona, don Oscar, porque es que ni siquiera es que acceder a un link, que dar una clave, que atender una llamada telefónica. ¿Qué hago yo? Y es que es frustrante desde usuario de decir, perdí los ahorros de toda mi vida, sí, y ni siquiera moví un dedo, o sea, es que ni siquiera entré a un link. Y es ahí donde uno se pregunta cómo es que no se hacen responsable de ese tipo de casos. Pero además, vean el caso de la señora que estaba teniendo un bebé. O sea, le preguntan que si está segura que no fue ella que sacó el dinero en el banco. Dice, pero en ese momento estaba teniendo un bebé, ¿cómo van a estar sacándolo? Vea, ahí están las horas exactas, los minutos.
Sí, pero aún así, está teniendo el bebé, pero ¿está segura que no lo sacó? O sea, eso es una forma de una burla. ¿Cómo le van a decir eso a una persona que está teniendo un bebé? Pero además, miren, es realmente doloroso. Es que uno debe tener sensibilidad humana también. Es Total. indignante. O sea, una persona, un adulto mayor, que ya lo que tiene son sus ahorros y que su pensión es baja y que tiene que vivir de sus ahorros. Usted se imagina que llega al banco y le diga no tiene un 5. O sea, la desesperación que eso genera. Pero Total. además, entonces pasar por el dolor de tener que explicarle al banco que él no sacó o ella no sacó los recursos del banco. Y entonces el banco le dice, tiene que comprobarlo, ¿verdad? O sea, ¿cómo se siente el vacío interno que siente esa persona cuando llega y no tiene los recursos? Pero además tener que explicarle al banco que no fue esa persona quien lo hizo. O sea, eso es desesperante, eso hace que la gente se siente a llorar. Y los bancos muchas veces no eh, tienen esa sensibilidad. Yo sé que es un banco y a lo mejor ellos dicen, bueno, no tengo por qué tener la sensibilidad. No, está bien, digamos que no tiene por qué tener la sensibilidad, lo cual no estoy de acuerdo, pero digamos que es así. Pero por lo menos sí responsabilidad. pero sí tiene que tener las condiciones de blindaje que corresponden. Entonces, no es un asunto de sensibilidad. Bueno, yo lo he planteado por la sensibilidad y me dicen que no, eso no es un asunto de un banco, ¿verdad? Lo cual no me parece, pero bueno, entonces tengan los blindajes, tengan Claro. entonces asuman la responsabilidad que corresponde. Claro, don Yo Oscar. sé que te han molestado mucho los Sí. bancos con ese proyecto de ley. Eso le iba a pero preguntar. Yo no voy a desistir de este proyecto porque son miles y miles de personas que están sufriendo esto y es realmente doloroso. Antes de ir al corte, vamos a despedir a don Oscar Izquierdo, diputado que hemos invitado esta mañana, jefe de fracción, agradeciéndole muchísimo que nos haya atendido, pero quisimos cerrar esta entrevista de este balance con este proyecto que sin duda, y sumado a la transmisión ayer de ese especial que se hizo en el programa Ciento Extra sobre los fraudes y del proyecto que ha presentado don Oscar y que tiene muy bravos a los bancos porque están diciendo que eso sería terrible si se llega a aprobar. La pregunta muy concreta y por favor respuesta también le pido a don Oscar muy concreta es ¿cómo va el proyecto? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que tiene posibilidad? Sí tiene posibilidad. Vamos a dar la lucha para que el proyecto sea aprobado. Mañana jueves se va a conocer en el plenario para abrir, de acuerdo al reglamento de la Asamblea Legislativa, mociones vía un artículo que es el 137 y es el segundo día de mociones ya que se conoce. De acuerdo al reglamento son 2 días que hay de oportunidad de establecer mociones. Mañana es el segundo día, se abre y bueno, yo espero que ya al regreso de Semana Santa tengamos ya una moción consensuada o bueno, por lo menos lo más avanzada posible. En esto yo pues trato siempre de buscar el mayor consenso posible, pero bueno, a veces hay sectores que se cierran mucho y no quieren asumir la responsabilidad que corresponde. Así que yo espero que los mismos bancos tomen conciencia de la importancia de que las personas tengan su dinero en esos bancos de manera segura y que no estén obligados a demostrar que ellos no fueron los que hicieron el delito. Claro. Y los que hacen delito, que lo paguen. Espero que el regreso de Semana Santa le podamos dar ya el camino correcto a ese proyecto de ley y sacarlo en los próximos días. El tema que tengo más complicado es que a partir del 1 de mayo iniciamos sesiones extraordinarias y entonces la agenda la pone el Poder Ejecutivo. Entonces no sé si lo lograremos sacar en ese periodo, pero si no, tendremos paciencia y lo sacaremos cuando venga, cuando corresponda. Don Oscar, ha sido muy amable con nosotros aquí en nuestra radio. Muchas gracias por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Y que sigan adelante, porque es un programa que realmente tiene mucha audiencia y a la gente le gusta mucho. Yo oigo a la gente hablando muy bien de ustedes. Qué bueno, eso es bueno para nosotros. Don Oscar, muchas gracias por hacérnoslo saber también. Sí. Que le vaya muy bien y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, don Oscar Izquierdo.